¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del Canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura constitucional en nuestro país. En esta ocasión hablaremos sobre el federalismo y sus implicaciones constitucionales. Para hacerlo, nos acompañan dos expertos. El doctor Manuel González Oropesa, bienvenido. Gracias. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña el diputado César Camacho, bienvenido. ¿Qué tal, David? Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de iniciar a hablar sobre el federalismo y sus implicaciones constitucionales, permítanme invitarlos a ver un reportaje que hemos preparado sobre este tema. El federalismo es un contrato consensuado entre uno o más municipios, estados o territorios para lograr metas comunes y preservar su identidad. Al establecerse el federalismo, los constituyentes mexicanos pretendieron que las partes integrantes de la federación fueran independientes, pero a su vez le otorgaran ciertas potestades al Estado general. Así que en esta organización política coexisten las dos soberanías que corresponden a la población y al territorio. A su vez, la jurisdicción se ejerce en conjunto nacional respetando las constituciones, local y federal. El federalismo debe ser capaz de responder a tres planteamientos esenciales. El primero, evitar cualquier forma en que predomine el autoritarismo. El segundo, buscar cohesionar el territorio e impedir que haya un desmembramiento del espacio. Y finalmente, debe otorgar eficiencia administrativa, viabilidad de las nuevas instituciones que se forjen y fortalecimiento de la economía de las regiones. Así, el federalismo surge como respuesta a las demandas de los estados, como una propuesta combativa al centralismo y pretende establecer una balanza entre iguales. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. En esta ocasión nos encontramos en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hablando del federalismo, hablando de sus implicaciones constitucionales, doctor González Oropesa, ¿cuál sería en el modelo mexicano el federalismo que hemos adoptado? Hemos adoptado diversos federalismos porque las constituciones que hemos tenido han distribuido la competencia de manera distinta. Y en esto yo creo que hay que reconocer que Servando Teresa de Mier tuvo una visión muy futurista cuando dijo que hay diversos tipos de federalismo en el mundo, no hay paradigmas. Nosotros seguimos un federalismo inicialmente donde la federación tenía facultades subsidiarias de los estados. El artículo 50 de la Constitución del 24 así lo establece. Pero después establecimos una relación de poderes exclusivas para la federación que fueron ampliándose a fines del siglo XIX, y entonces tenemos ahora un gobierno federal distinto al que teníamos. Si me permites adelantar, porque en este programa yo creo que vamos a hacer algunas propuestas. Mi propuesta es volver a los orígenes repensando qué federalismo debemos de tener. Bueno, y si tenemos propuestas, ¿cuál es en el momento actual nuestro federalismo, diputado Camacho? Hemos desdibujado el federalismo original porque en principio las competencias expresas eran de los estados y la federación se hacía cargo de aquello que no estuviera expresamente, directamente asignado a los estados. La federación a lo largo de los años, sobre todo en el siglo XX, se ha arrogado, se ha modificado la Constitución. Por cierto, el artículo 73, el más modificado de nuestro texto original, formalmente de hace 100 años, ha expandido la competencia de la federación, haciendo que en el mejor de los casos haya competencia concurrente. Es decir, que al mismo tiempo que puede en tal materia hacer algo el Estado, también lo puede la federación, eventualmente los municipios. Yo soy un convencido que el reto del federalismo mexicano no es fusionar, no es dividir, sino articular. Partir de la base que siendo ahora, no hace 200 años, una e indivisible, la nación mexicana es pluriétnica, pluricultural, y se tienen que reconocer las diversidades que hay entre las regiones.
Inclusive a veces en cada estado hay más de una expresión sociológica, de creencias, de costumbres, y por lo tanto un apercibimiento que el derecho le sirve de diferente manera a la comunidad. En pocas palabras, el federalismo original, el de 1824, formalmente hablando, consideró lo diverso de las entonces provincias de México. La representación política de las provincias que recaía en las llamadas diputaciones provinciales fueron el antecedente de un federalismo que forma parte de esto que algunos llaman las decisiones políticas fundamentales. Es decir, decidimos ser una república y no una monarquía, por lo menos en la mayor parte de la vida del México independiente. Decidimos ser una federación y no un estado central, aunque hay episodios que interrumpieron la vigencia de esta forma de estado. En fin, el reto sigue siendo cómo distribuir la competencia entre federación, estados y municipios de manera que a quien le vaya mejor sea el ciudadano, que no es, por cierto, municipal, estatal ni federal, es sencillamente un mexicano, una mexicana que tiene derecho a vivir bien y hacer que sus expectativas sean cubiertas por la autoridad, cualquiera que sea la naturaleza de esta. Y haría una pregunta al doctor González Oropeza, recordando un artículo publicado hace algunos años sobre las diversas nacionalidades que se dan en el caso mexicano para los y las mexicanas. ¿Cómo este federalismo está llamado a impactar positivamente en la ciudadanía? Bueno, el federalismo toma como base la diversidad de la población, las características de su nacionalismo, nacionalidad, que siendo todo mexicano, pero tiene peculiaridades en cada uno de las entidades federativas. Los estados, las entidades deben de ser reactivos a estas diferencias culturales, sociales de su población. Y en ese sentido, yo creo que el federalismo que teníamos originalmente era un federalismo en el que las entidades federativas aportaban no solamente proyectos de leyes federales, no solamente aportaban candidatos para llenar los puestos federales, sino que aportaban toda una serie de elementos, desde hombres para la Guardia Nacional, recursos, ellos eran los que recaudaban, etcétera. Y todo esto por diversas razones se ha ido centralizando. El problema es que ya hicimos un federalismo por esclusas, tajante. La federación tiene su ámbito de competencia, sus autoridades, y los estados también tienen otro ámbito de competencia reservado y sus propias autoridades. El chiste del federalismo clásico que nosotros adoptamos se ha perdido, porque originalmente los estados contribuían a la voluntad federal nombrando los senadores a través de las legislaturas, o nombrando al presidente de la República a través de propuestas, o nombrando a los ministros de la Suprema Corte a través de propuestas. Y realmente ya todo se ha centralizado en la autoridad federal. Creo que para recuperar esas raíces, me parecería interesante empezar a explorar otros federalismos que hemos tenido, siguiendo a Servando Teresa de Mier, que siempre nos dijo, hay diversas formas para federarse. Y esos otros federalismos están, por ejemplo, en Alemania ahora. Alemania tiene una constitución de 1949, pero fue de alguna manera modificada recientemente. Y en Alemania, el Bundesrat, el equivalente al Senado, se integra con representantes de los estados, con 3 votos por los estados uniformes, si tienen más población, hasta 7 votos, pero son representantes de los estados. Y nuestro Senado, yo creo, que podría tener una reestructura con base en los estados. Otra vez volver a la idea de los representantes de los estados. ¿Para qué? Para que los estados contribuyan a la voluntad federal, disciernan las leyes que mejor les convienen. Y en los estados mismos. También se necesita estudiar el bicameralismo en las legislaturas, porque los ayuntamientos están absolutamente aislados, no tienen forma de comunicarse con las autoridades estatales de manera institucional, como lo tendrían si tendrían representantes de los ayuntamientos.
Creo que el federalismo plantea esta reto, esta cuestión. Es muy histórico, es muy antiguo, pero siempre puede adaptarse a nuevas soluciones. Me parece muy interesante, sobre todo porque ha involucrado un nuevo elemento, el municipal. Pero bueno, sobre este tema hablaremos después de este corte. Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras. Artículo 118, fracción tercera. Los estados no pueden hacer la guerra por sí solos a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y peligro inminente. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que puede seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. A nuestra espalda se encuentra el mural La Creación, de Diego Rivera. Y estamos en el anfiteatro, como habíamos mencionado, conocido como El Generalito. Pero bueno, continuando con el federalismo y sus implicaciones constitucionales y especialmente con el tema del municipio, a raíz de la incorporación, sobre todo como sujeto legitimado en las controversias constitucionales, ¿nuestro federalismo se ha modificado con la participación de los municipios? Puede haber municipalismo y municipios con o sin Estado federal. Es decir, incluso en los estados unitarios o centralistas hay municipio y en consecuencia autoridades municipales, ayuntamientos, que es la figura que hemos adoptado desde el origen. En 1824, en la primera constitución grande, la primera constitución federalista, no hay alusión alguna a los municipios, no obstante que hay municipios que están cumpliendo más de 500 años de existencia. Es decir, el fenómeno jurídico, político, social, la expresión gregaria elemental existe desde antiguo. Los viejos calpulis precolombianos dan cuenta de esta forma elemental de organización. Yo diría, debe haber municipios fuertes con o sin Estado federal. Mi opinión es que el modelo de Estado adoptado por México es el correcto, es el más sano porque es el más equilibrador en la distribución del poder y de las responsabilidades. Es decir, fuertes los municipios, los estados y el gobierno federal. No se trata de que uno se imponga respecto del otro. Sí me parece importante que haya una expresión político-jurídica de los ayuntamientos como expresión de autoridad doméstica en la vida de los estados y que en esta correa de transmisión se manifieste esta voluntad colectiva en las decisiones federales. Creo que ese es el ideal. El municipio se ha abierto paso, no sin dificultades, en los últimos años. La reforma diríamos, del tiempo más reciente, la más importante de ellas, data de 83. Hay una reforma después a la Constitución de 1999, que es, por cierto, de la mano con la reforma al Poder Judicial de 94, una que le da mayor fuerza, que legitima a los ayuntamientos para poder llevar a la Corte esta eventual revisión sobre el apego o no de decisiones o de leyes, el apego a la Constitución cuando el municipio se considera agraviado. A mí me parece entonces que la vida municipal tiene que ser reivindicada, fortalecida, pero no en perjuicio de la del Estado, ni la del Estado en perjuicio de los ayuntamientos. Por eso me parece importante insistir en el equilibrio en el ejercicio de las competencias con un criterio que es práctico, político, jurídico y eficaz para el ciudadano. Es decir, ¿qué es aquello que puede hacer mejor el ayuntamiento, la autoridad cercana? Démoselos. Me parece, por ejemplo, que la política social, en la medida en que se maneje en ámbitos más distantes de la comunidad, es menos eficaz. Es decir, una visión general, una visión de paraguas de política social, pero una ejecución de política social a nivel de piso, es decir, a cargo de los municipios, de sus ayuntamientos. Y este eje articulador, esta bisagra tendría que ser el Estado, adoptando o dándosele en la Constitución aquello que es, insisto, más práctico para ellos, que es inclusive más barato en la operación que lo haga el Estado a que lo haga, por ejemplo, el gobierno federal. En pocas palabras,
sigo creyendo que la distribución de competencias entre ámbitos de gobierno sigue siendo un tema pendiente en nuestro esquema constitucional, político y jurídico. Y que terminará fortaleciendo seguramente el federalismo. Al federalismo, e insisto, si fortalece el federalismo, fortalece los tres ámbitos de gobierno, no permite que uno se sobreponga al otro en términos de atropello político, que creo que es inadmisible cuando lo que tiene que haber es un ejercicio más horizontal del poder, menos verticalista y por lo tanto menos impositivo, o diría yo, no impositivo. Bueno, creo que dentro de este esquema, los municipios también tienen un papel muy interesante en el ámbito mexicano. Creo que el caso de Metal Club, que alguna vez usted manejó, nos muestra, ¿no? Es decir, no solamente el papel que tiene dentro de esta distribución de competencias, sino incluso un papel a nivel, hoy día, internacional, tratándose de tratados o de otros instrumentos internacionales. Sí. ¿Cuál sería esa visión? Bueno, que los gobiernos locales deben de tener la importancia que tienen. Si todavía nuestra Constitución formalmente trata al municipio como una circunscripción geográfica y no le da plena validez a la reforma que hizo mención el señor diputado, de que es un gobierno, es un ámbito de gobierno, entonces, si es un ámbito de gobierno, ¿por qué no tiene facultades legislativas propias, como Brasil, que las tiene los municipios? Y si es un ámbito de gobierno, ¿por qué no puede introducir en la mayoría de los estados iniciativas de ley para el estado mismo? Y si es un ámbito de gobierno, ¿por qué no puede nombrar representantes ante los poderes legislativos del estado? Entonces, creo que hemos llevado a un extremo muy vertical la armonía de los ámbitos de gobierno. Los ámbitos de gobierno tienen que actuar. El federalismo se dice que es una emanación de la separación de poderes. La separación de poderes no significa que un poder legislativo no tenga ninguna relación con el ejecutivo o con el poder judicial. Al contrario, tienen que estar imbricados para controlarse a sí mismos. El federalismo es precisamente una manifestación más en donde los ámbitos de gobierno tienen que estar imbricados en sus decisiones y para hacer eso tienen que compartir facultades comunes, tienen que nombrar representantes que puedan ser escuchados, ¿no? Los estados, por ejemplo, no tienen facultad para impugnar tratados internacionales en nuestro país y, sin embargo, la jurisprudencia de la Suprema Corte los obliga a acatar, como debe ser, como ley suprema de la Unión. Pero bueno, si la acción de inconstitucionalidad no puede proceder cuando un tratado, cuando un estado se ve afectado en su régimen interior, ¿verdad? Estamos nosotros poniendo una regla que rigidiza el sistema federal que debemos nosotros tener. Y lo mismo a nivel estatal con el nivel municipal. Entonces, creo yo que, lo dijo muy bien el señor diputado, debe de haber una mayor consideración de las razones que animan un federalismo en donde no son esclusas, repito, sino más bien son vasos comunicantes entre distintos niveles. Y a la luz de lo que mencionaba, que se trata también de buscar alternativas, es un federalismo que está en construcción. Hablaremos sobre esto después de esta pausa. En la fracción octava del artículo 3, se señala que el Congreso de la Unión expedirá las leyes necesarias con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República. En la fracción octava del artículo 117, se menciona que los estados y municipios podrán contratar deuda para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos que establece el Congreso de la Unión. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Continuamos con el federalismo. ¿Cuáles son en la actualidad sus retos, sus desafíos? ¿Qué problemas presenta? Primero, creo que hay que consolidar un federalismo a la mexicana. Vale la pena tener presente que en el mundo occidental, hay 25 países que han mantenido el modelo federal de Estado. El nuestro se ha ido adecuando con el paso de los años para, espero, no necesariamente o no siempre ocurre así, para hacerlo funcional. Hay luces y sombras. Por ejemplo, me preocupa, hoy mismo hay 44 leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión
que limitan la competencia de las legislaturas de los estados, porque obligan lo mismo a las federales que a las autoridades locales. No son leyes federales, son leyes generales. En contrapartida, ha aumentado sensiblemente el recurso del presupuesto de egresos de la Federación para los municipios. Hoy, grosso modo, el 61% de los recursos, o mejor dicho, el año pasado, los ejercían los gobiernos locales, y mientras el 39% los federales, y en el presupuesto de 2017 todavía hay un crecimiento de 1.600 millones de pesos a favor de las autoridades locales. Esto, que en principio genera cierta comodidad para las autoridades locales, les quita responsabilidad. Por eso yo sigo insistiendo en la necesidad que se adquieran facultades, derechos, prerrogativas, pero al mismo tiempo obligaciones para aumentar la eficiencia terminal a favor del ciudadano liso y llano. Nos encontramos entonces en un momento donde el federalismo sí tiene mecanismos para poder avanzar, ¿o no los tiene? Yo creo que, hablaba yo de claroscuros, porque hay expresiones legislativas o decisiones públicas o incluso concertaciones entre los grandes partidos nacionales que parecen ir en el rumbo de lastimar al federalismo, como la creación del Instituto Nacional Electoral o la centralización de los temas relacionados con la organización de los comicios y hasta la calificación y el arreglo de los conflictos postelectorales. Insisto que es francamente atropellador de los estados. Pero hay cuestiones como la propuesta de mando único policiaco que van en el rumbo del fortalecimiento de las autoridades estatales, siempre bajo la consigna de la coordinación con el ámbito federal, que yo llamé, y me importa mucho subrayarlo, articulación en beneficio del ciudadano. Doctor González Oropesa, aquí habemos tres doctores. ¿Cuáles serían los retos que avisora usted en nuestro federalismo? Y por tanto, también dentro de esta propuesta que usted tiene, ¿cuál sería la probable solución? Hay una inercia por considerar que la seguridad jurídica es propia solamente de una autoridad y un tipo de ley. No hemos estado retrocediendo, en mi opinión, en esta distribución de competencias que sí tuvimos, y tuvimos mucha, y que funcionó muy bien. Por ejemplo, las leyes generales que se refieren, pues son leyes que complementan una materia concurrente y que debe de permitir que los estados deben de legislar sobre esa misma materia. Pero se ha considerado que las leyes generales deben de ser como códigos, exhaustivas, y no se ha considerado que las leyes deben de ser leyes que fijan principios generales, que den espacio y que permitan al interés general de la federación compartirse con el interés general de los estados. Esto en otras latitudes les llaman leyes marco, y estaba en el artículo 75 de la Constitución alemana, y esas leyes marco eran leyes que fijaban el interés general con los principios más abstractos que se pudieran crear, pero los estados tenían la obligación de complementarlo. Entonces hemos asfixiado a los estados. Con razón o sin razón, creo que los hemos asfixiado, y tampoco los estados han querido tomar mucho esa responsabilidad que tienen. Entonces, un sistema federal es la coexistencia de dos soberanías, y tanto una soberanía, cuando se excede, como la federal, tiene también una corresponsabilidad con la soberanía de los estados, que deja que la federación se exceda. Claro. Tenemos aquí muchísimos temas que abordar hablando de federalismo, pero será seguramente en otra ocasión. No me resta sino agradecer a los invitados a este programa su asistencia y su participación, a ustedes el favor de su atención, y por supuesto concluir el programa con la pregunta de siempre: ¿qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto, es que lo sepa todo. Hasta pronto.